que el día de hoy solamente tengo un objetivo con la plática. Y ese objetivo es que nos quedemos tan llenos de dudas que eso nos mueva a levantarnos y a escudriñar las Escrituras como nunca antes lo habíamos hecho y podamos encontrar los tesoros que Dios tiene en ellas. Para quienes no me conocen, yo soy Erika Josefa, soy oaxaqueña, orgullosamente oaxaqueña, y soy física de profesión. Pero quiero contarte cómo llegué a estudiar física. Yo decidí estudiar física a los 17 años porque yo era una atea muy herida, pero atea, según yo en mi entendimiento atea, ¿no? Y algo que me llenaba mucho de orgullo a esa edad era que solía hacer llorar a las personas que venían y me hablaban de Dios. Y de pronto un día en la prepa me encontré con un filósofo que además de un amor a Dios, tenía un amor al conocimiento. Y claro, cuando debatíamos, bueno, yo debatía, él completamente en paz, siempre tenía los argumentos para dejarme sin palabras. Y entonces en ese momento fue cuando yo decidí y dije, esto no me vuelve a pasar en la vida. Voy a estudiar física para tener los argumentos, para que cuando alguien más se vuelva a presentar a hablar de Dios, yo voy a debatir desde la ciencia la no existencia de Dios. Y pues bueno, en los últimos años de la carrera conocí esta gran materia, física cuántica. También tuve materias de astronomía, tuve materias de termodinámica. Y cuando yo ya estaba en medio de esta profundidad de la física, había algo que empezó a hacer en mi cerebro, que yo decía, en palabras simples, este universo es tan perfecto y lo microscópico está tan alineado a lo macroscópico. Es tan complejo, pero tan perfecto que no puede ser obra de la casualidad. Y esto estaba pasando en mi mente y también algo que estaba pasando paralelamente es que entre muchos temas emocionales que yo tenía, yo quería encontrar respuestas. Y claro, como mi mente ya estaba viéndose aturdida no, esto no puede ser obra de la casualidad. Entonces decidí empezar a buscar respuestas y en medio de eso alguien me dijo y me miró y me dijo, Erika, tú no crees en Dios porque nunca le has hablado. Pero el día en que tú le hables, consciente de que Él es alguien a quien amar y no algo en qué creer, ese día te vas a dar cuenta que hay un Dios que te ama con todo el corazón. Y me lo dijo con una autoridad tal que yo corrí a mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en la vida tuve mi primer plática con Dios. Ahora, en medio de este contexto, yo estaba herida, por supuesto. En esa primera plática desgarré todo lo que yo tenía adentro, ¿no? Y me acuerdo que después de horas de desgarrar mi corazón allí, recuerdo estas últimas palabras que yo le dije. Ya era de madrugada y le dije, si tú eres Dios, solo te voy a pedir dos cosas. La primera es, mátame o dame vida. Si es cierto que tú tienes el poder de la vida y la muerte, mátame o dame vida porque yo ya no puedo seguir así. Pero si me das vida, yo quiero llorar de felicidad. Y la segunda cosa que le dije es, yo necesito una garantía de que tú me estás escuchando en mi habitación. Y esa garantía va a ser que mi mamá me tiene que decir que me ama porque nunca me lo ha dicho y es lo que yo siempre he querido. Y claro, cuando tú le pones una garantía de este tipo a alguien que se dice todopoderoso, tiene que ser, yo le estaba poniendo algo que en verdad en mi contexto era algo casi cero probable de que sucediera. Y al siguiente día, después de esta plática, yo fui daba clases en una universidad y al final de la clase, un alumno se queda y me mira. Se queda al final, espera que todo el mundo se vaya, me mira y me dice al final, muy nervioso, así como yo estoy ahora por esta prédica, se acerca y me dice, maestra,
yo no sé por qué, pero yo siento entregarle esto, y me dio una cruz de madera y me dijo, y siento decirle que Dios la ama con todo el corazón y que escuchó todo lo que usted le dijo ayer en la noche en su habitación. O sea, ¿sabes lo que eso hizo en la mente de esta física? O sea, Dios hizo así, casi cero, como a los físicos nos gusta decir, tendiente a cero, ¿no? Casi cero de probabilidad de que eso sucediera, que Él estuviera ahí, que Él supiera eso, pero Dios hizo y rompió con toda probabilidad y estadística e hizo realidad algo. Acto seguido fui a visitar a mi mamá, 9 de mayo del 2011, ustedes saben que me encanta contar esa historia, la primera vez en mi vida que mi mamá me dice que me amaba con todo el corazón y que daría su vida por mí. Y fue ese día en el que empezó a marcar una historia, un antes y un después en mi vida con Dios, porque a partir de entonces amé a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Y hay algo que me fascina muchísimo de Dios, que es el lenguaje que Él establece en la creación. Y hoy te quiero hablar un poquito de ese lenguaje. Así que vamos a hablar de cosas serias, porque el pastor ya dijo que este año es serio. El pastor dijo que este año es trascendental, así que vamos a hablar de cosas serias y vamos a hablar de física cuántica. No, no se espante, lo voy a hacer muy sencillo, va a ser lo simplificado de lo simple, de lo simple, de lo simple, ¿ok? Pero hay algo que a mí me encanta porque en verdad yo creo que es muy importante que como cristianos amemos este tipo de conocimiento para poder entender cómo es que es fe, pero hay una fe que activa todo lo demás que está en la materia. Y el tema de la física cuántica, en términos sencillos, y si hay algún físico que me está viendo, por favor, yo ya no me dedico a eso, lo hago por pasión, pero quiero simplificar esto de una manera que podamos tener una ilustración. Y esto es que la teoría te dice que toda la materia que vemos tú, lo que vemos aquí, lo que está allá, a nivel astronómico, todo está compuesto por átomos que a su vez están compuestas por partículas subatómicas, dejémoslo hasta ahí, ¿ok? Pero algo que te dice la teoría también es que estas partículas subatómicas tienen, digamos, una dualidad de comportamiento. En un instante cero, esta partícula es una onda en realidad, pero la particularidad de esta onda es que está en todos los lugares al mismo tiempo, cosa muy rara de quizá comprender, ¿no? Pero la situación es que esta partícula está en un mundo, habita al mismo tiempo en un mundo y en un universo de todas las posibilidades. Y cuando entra un observador, entonces en ese momento esta partícula que está en forma de onda colapsa y se muestra en forma de partícula y entonces ya está en una posición y en una localización, ya no en un universo de probabilidades, sino en una. Pero yo quiero que veas esto. Quiero que veas estos 3 puntos que son esenciales de esta teoría que te estoy contando. La primera es la forma de onda en un instante previo, en donde está en todas las posibilidades a la vez, en un universo de posibilidades. Entra un observador y entonces esta se convierte en una partícula, colapsa en una partícula que está en una sola posición. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque es muy importante que entendamos que los observadores somos nosotros. Cuando Dios dijo en su palabra que todo era posible, todo es posible al que cree, es porque todo es posible al que cree. Es porque nosotros estamos en un universo donde todas las posibilidades pueden suceder. Pero entra un actor, un observador, algo que hace colapsar. Amada iglesia, ese observador eres tú. Pero bueno, la verdad es que yo no soy tan buena dando clases de física cuántica, pero hay alguien que sí lo es, y esto es Dios. Y Él es Dios, y te quiero mostrar justamente lo que Él habla en su palabra, Mateo 17:20. Cuando le dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, microscópico, podrían decirle a la montaña, el observador,
muévete de aquí hasta allá, y la montaña les obedecería. Nada sería imposible. Esta me encanta. Hebreos 11:3. Yo te lo voy a leer en la versión amplificada y esta está bien. Por fe, es decir, con una confianza inherente y duradera en el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Qué hermosa definición de la fe la que da esta versión. Por fe entendemos que los mundos fueron estructurados y creados por la palabra, el observador, la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo macroscópico, fue hecho de lo que no se ve. Lo microscópico entró un observador, habló la palabra y entonces se creó lo que sí se ve. Y para aterrizarlo un poquito más, ¿recuerdan cuando Pedro caminó sobre el agua? En ese momento, él enfocó una probabilidad de un universo de probabilidades. Yo puedo caminar sobre el agua. Y entonces le dijo a Jesús, llámame y yo voy. Y Jesús le dijo, ven, sin dudarlo. Y él empezó a caminar. Pero hubo un momento de miedo en el que se empezó a hundir porque su mente empezó a enfocar otra probabilidad, otro escenario de probabilidad. Y con esto quiero decirte, amada iglesia, eres un hijo de Dios, libre pensador, en un mundo de todas las probabilidades. Y Dios te ha dado el poder para influir en el universo, transformando probabilidades en una realidad. La gran pregunta es, ¿cuál es esa realidad que nosotros estamos eligiendo? Me encanta en Efesios 1, 19, 20, en donde Pablo ora por la iglesia y dice, pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Cuando Pablo dice aquí, entiendan, y si tú te vas a la raíz de la palabra, viene de la palabra inteligencia, que si tú buscas, yo busqué en diferentes diccionarios bíblicos y el origen de la palabra inteligencia usada allí es que tú le das un buen uso a la mente. Pero la gran pregunta es, ¿por qué Pablo dijo cuando oró por la iglesia, les pido en oración que entiendan el poder? Y no dijo, Señor, yo oro para que les des entendimiento de tu poder. Y aquí cuando Pablo ora, vamos en el capítulo 1 de Efesios, en el versículo 19. Pero en el versículo 8, versículos antes, al inicio de este capítulo de Efesios, la palabra de Dios empieza, pero Dios desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda sabiduría y entendimiento e inteligencia. Cuando Pablo ora por nosotros así para la iglesia, Dios ya había dicho, ya lo tenemos. Es más, y no lo tienen de a poco, lo tienen completamente desbordado. Tenemos que entender que tenemos el poder de influenciar el universo de una forma que va más allá de nuestros límites y de nuestro conocimiento posible. Amada familia, esto es muy importante porque una cosecha acelerada demanda de nosotros que tengamos una mente
que seamos mayordomos de nuestra mente y que tengamos una mente transformada. La gran pregunta es, ¿cómo podemos ser buenos mayordomos de la mente? Pablo, Daniel, dos hombres que hicieron un impacto generacional. Dos hombres que hicieron una revolución en su generación, que trastornaron naciones, que instruyeron gobiernos. La palabra dice que milagros extraordinarios se hicieron a través de sus vidas. Dios hizo a través de sus vidas. Libre del foso de los leones, intacto del horno de fuego, revelación de los sueños que habían de venir para el futuro. Y si tú lees específicamente, para Pablo dice que Dios hacía en él milagros tan extraordinarios que incluso lo que tocaba su cuerpo, los pañuelos que tocaban su cuerpo, eran llevados a los enfermos y estos eran completamente sanados. Y hay algo que yo veo en común en estos dos grandes hombres de la Biblia que a mí me apasiona. Si tú lees, ellos fueron usados por Dios por su destreza mental. Si tú lees Daniel, cuando Daniel sale en la historia, cuando Daniel es visto en la historia, es cuando interpreta un sueño. O sea, en buena onda, ¿ya leyeron el sueño? Está complejo. Tenía que tener una destreza mental para poder entender ese sueño. Tenía que haber sido un gran mayordomo de su mente para poder entender ese sueño. En Efesios 3, a mí me apasiona, o sea, todo lo que hizo Pablo físicamente hablando, cómo llegó a las naciones, cómo viajaba, pero en Efesios 3 da una clave donde dice, a mí Dios me ha revelado su propósito, su plan eterno. Y de hecho en Efesios habla de dos planes, un plan que va a suceder en el tiempo en donde Dios va a unir todo a Cristo. Y habla de un propósito para la iglesia. Pero Pablo dice, a mí Dios me ha revelado, o sea, qué destreza mental. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar esto, tienes que entender algo, amada familia. ¿Sabes por qué Dios quiere para ti una vida plena? No solo es para tu santificación y tu satisfacción personal, que eso va implícito, pero eso no es el fin. Yo creo fielmente, después de haber preparado esta plática, después de haber escudriñado Efesios 3, yo creo fielmente que Dios quiere que tengamos una vida plena, porque una vida plena te permite tener una mente enfocada en lo importante. Si tú miras la vida de Pablo y de Daniel, eran vidas muy congruentes. Eran una vida espiritual, con fortaleza espiritual. Era una vida con fortaleza emocional. O sea, dimensiona esto. ¿Cuál es la fortaleza emocional que tú debes de tener para no temblar de miedo cuando te meten a un horno de fuego? Pero si tú miras también
la palabra te dice que eran completamente congruentes con quien eran en lo físico. Y claro, porque nuestros pensamientos dirigen nuestros sentimientos y nuestros sentimientos dirigen nuestras acciones. Y algo que yo veo en común en ellos es, pregúntenle a Daniel y a Pablo qué tan importante es que tú controles a la comida y que la comida no te controle a ti. A propósito del ayuno de Daniel. No, esto es serio. Es muy serio. Que tú tengas control sobre la comida, sabes, con eso estás teniendo mayordomía de tu mente. Y yo te lo voy a decir, ya saben que a mí me gusta hablar siempre desde las batallas y las cicatrices, ¿no? O sea, yo en algún momento de mi vida, en aquellos momentos antes de esta historia que te conté, yo sufría muchísimo de temas con la alimentación. ¿Sabes cuánto tiempo pierdes en estar pensando que en arrepentirte por lo que comiste? O sea, no, en verdad. No, ¿cuánto tiempo perdemos de nuestros pensamientos? Que quizá le debes estar enfocando a otros propósitos eternos y lo estás enfocando en pensar, arrepintiéndote de lo que comimos o no sé, cuando comemos también. Y perdón, no estoy aquí diciéndolo porque yo lo haya logrado, estoy aquí para que nos motivemos a lograrlo. Estamos aquí porque en verdad esto es esencial, es fundamental. Pero no sé, a mí yo ya estoy empezando a tomar el peso de eso, pero cuando tú no comes bien, el famoso, te quitas de tu estado de alerta. Por eso es muy importante. Pregúntenle a Pablo y a Daniel cuán importante es tener una vida disciplinada de ejercicio físico. La palabra decía que Daniel era muy fuerte y de hecho, si tú buscas las analogías con el deporte en la Biblia, ¿quién creen que las dijo? Pablo. Cuando habla de la fe como la carrera, como el ejercicio físico, claro, porque cuando uno hace ejercicio físico, entonces está siendo buen mayordomo de la mente. El ejercicio libera neurotransmisores. Con el ejercicio previenes el deterioro de tu cerebro. Por lo tanto, pones a tu cerebro en un escenario de posibilidad de no contraer enfermedades. El ejercicio produce un proceso llamado neurogénesis, gracias al cual se generan nuevas neuronas, lo cual mejora la capacidad de aprendizaje y razonamiento. ¿Y por qué es muy importante que a nivel neuronal nosotros estemos completamente sanos? Porque todas las habilidades, amada iglesia, en lo que tú has sido llamado a hacer, en el emprendimiento, si vas a ser empresario, si vas a ser pastor, en donde quieras, si vas a ir a las naciones, si tienes una fundación, si estás en tu trabajo haciendo impacto, si vas a ir al gobierno, si vas a escribir un libro, todas las habilidades son aprendidas. Y necesitamos ser buenos mayordomos de la mente. Y algo que yo quiero que tú veas aquí es que cuando nosotros nos ponemos en esa posición mental, que aquí yo quiero hacerte hincapié en esto, tú ya eres un mayordomo de tu mente. Enfócala así. La mente ya se te fue dada para administrarla y cuidarla y guardarla de la forma correcta. Pero aparte se te ha dado desbordadamente la sabiduría y la inteligencia para poder lograrlo. ¿Y por qué es importante que nosotros también a nivel neuronal estemos completamente sanos?
Esto es muy importante porque cuando estamos sanos nos atrevemos a soñar. Y cuando tú sueñas, ¿sabes qué es el sueño? Cuando tú sueñas, estás viendo de ese universo de probabilidades, estás aprendiendo a ver más. A lo mejor tú solamente tenías 3 que te estaban aturdiendo, pero cuando uno se atreve a soñar, empieza a ampliar su visión y empieza a ver ese universo de oportunidades y ese universo de posibilidades. Y es cuando entra tu fe y dice, yo voy a ser el observador y esto va a colapsar. Y esto se va a hacer una realidad. Y para serte completamente honesta, yo sí creo que no es fácil soñar. De hecho, a mí me dejaron hace poco, en una de las tareas más fuertes que me han dejado en la vida, me dijeron, escribe 100 sueños, Erika. Vuélate. No le pongas límites a nada. No pienses si lo tienes o no lo tienes. Escribe 100 sueños. Y claro, uno se va súper emocionada. Ya a los 30 estaba, ¿qué más escribo? O sea, y me di cuenta que tenía la mente limitada a soñar. Y amada familia, lo que yo quiero que te lleves hoy es que eres libre para soñar. Y eso que está en tus sueños está en ese universo de probabilidades en donde quizá Dios esté esperando a que tú seas el observador. Atrévete a soñar. Atrévete a soñar. Quiero que veas esto. ¿Sabes que Dios tiene una confianza completa y total en ti? Daniel y Pablo instruyeron gobernantes. Repite conmigo la palabra instruyeron. Ahora repite conmigo, yo soy instructor. Y quiero que veas en Efesios 3, ahora 3:10. Espera. Después de que la Biblia te dice, ha sido desbordado con toda sabiduría y todo entendimiento y toda bondad de Dios. En Efesios 3, la palabra te dice, en Efesios 3:10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para instruir, mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Lo que Dios te está diciendo aquí es, yo confío tanto en ti, que mi propósito para la iglesia es que instruyan a todos los ángeles, a los buenos y a los caídos. Que nos está dando la confianza de ser instructores, nos capacitó para ser instructores del universo. Y si vamos a ser instructores de lo espiritual, ¿cuánto más de lo terrenal? ¿Cuánto más de lo terrenal? Y yo sí oro para que nos caiga el 20 del peso que tenemos y de la gloria que se nos ha sido otorgada. Y quiero decirte algo, que si bien nosotros somos instructores del universo, la misma palabra dice que es para mostrar la sabiduría de Dios. Que si tú miras en la Biblia dice que es la misma sabiduría que se te fue otorgada a ti. Y yo solamente puedo ver un escenario en donde estamos en un teatro, en donde nosotros somos los actores y en donde Dios les está diciendo a todos los ángeles, arriba en el cielo y abajo en la tierra, miren, ellos son mis hijos, a ellos son a los que yo les he confiado para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Es
este año, amada iglesia, este es el año de hacernos conscientes de que somos la plataforma para que el Espíritu Santo pueda brillar. Este año se va a contar una obra que va a ser un estruendo generacional. Yo hoy quiero, anhelo, oro, como decía Pablo, que lo entendamos. Que entendamos la gloria a la cual hemos sido llamados. Que entendamos el poder el cual se nos ha sido otorgado. Se nos tuvo que haber dado la sabiduría de Dios para poder comprenderlo, porque nuestras fuerzas no lo íbamos a lograr. Necesitamos ser mayordomos de nuestra mente para hacer una fe trascendente. Daniel y Pablo fueron hombres que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Dónde están los hijos de esta iglesia que van a cambiar la historia de la humanidad? ¿Sabes? Por eso a mí me encantan los actos proféticos. Por eso yo amo la profecía y oro. A mí esta casa me ha hecho amar la profecía, porque es una revelación cara a cara, directa con Dios. Y los actos proféticos simplemente es decirle a tu mente y a tu corazón: este es el escenario que se va a cumplir. Aquí entro yo como actor en la confianza que Dios me ha otorgado para que este sea el escenario que se va a cumplir. Y yo quiero que hoy hagamos un compromiso a nuestro corazón de ser mayordomos de nuestra mente. Y eso implica ser mayordomos de toda nuestra vida. De toda nuestra vida.